Buenas noches, mi nombre es Ana Carranza y represento el grupo número 1. En el día de hoy vamos a ver este caso, titulado Asfaltado en las calles de Villa Esperanza. En este caso nos habla que el distrito de Villa Esperanza tiene un problema muy grave, que es el mal estado, la dificultad del tránsito, vehículos y de mercancías. Por ello, durante una sesión del Consejo Municipal, el alcalde anuncia una decisión de asfaltar las 8 vías más importantes, ya que como él dice, se van a beneficiar unas 1000 familias, porque mejorará la movilidad y va a haber unas dinámicas de economía local. Mientras habla sobre el plan, el alcalde comunica que un contratista reconocido le ha hecho una propuesta económica, por así decirlo, interesante, ya que le dijo que podrían firmar una factura oficial por 2 millones que justifique la obra y de igual manera le iban a adicionar una obra, una construcción de un cafetín para la municipalidad, ya que, en dicho sus palabras, así tendría una obra extra sin solicitar presupuesto adicional. El alcalde afirmó que esta modalidad permitiría ahorrar trámites y optimizar recursos. Luego, la pregunta de los regidores y de quienes están viendo y de quienes hemos redactado es, ¿estarías de acuerdo en aprobar una propuesta así o no? Por ello tenemos 3 puntos de vista. La primera, que es una clara irregularidad legal, ya que, aunque se pinte que es una forma de ahorrar trámites y optimizar recursos, armar una contabilidad paralela con 2 facturas puede desviar y es mejor dicho, causar problemas muy legales, aparte de que es desviar fondos y como ya sabemos es ilegal, ya que al firmar una factura oficial de 2000 para el asfalto sabiendo que es parte del dinero, eso se destinará a un cafetín que constituye una alteración de los documentos públicos y una malversación del presupuesto aprobado. Luego continuamos con el otro punto que va a ser afectar directamente la calidad de pistas. Como podemos decir, si una parte de los 2 millones de soles se desvía a la construcción de un cafetín, el presupuesto real para el asfalto se reduce de una forma automática. Es decir, que la obra principal se ejecutará con menos recursos de los necesarios, o, mejor dicho, va a obligar a los contratistas a usar materiales más baratos, de menor calidad, reduciendo el tiempo vida de útil de las calles y perjudicando a la comunidad a mediano plazo. Luego, el último punto que sería la falta de transparencia y ética de la gestión. Como sabemos, las necesidades de la municipalidad, como el cafetín, se deben gestionar mediante los canales de regulación y solicitando el presupuesto correspondiente bajo licitaciones transparentes. Aceptar propuestas informales de un contratista para inflar costos e intercambiar favores rompe cualquier principio de ética pública y control de recursos. Por ello, hemos decidido utilizar los sombreros, que hay 6 sombreros, los cuales principalmente hablaremos de 2. Por ello, esta parte la hemos titulado Escándalos de corrupción, una reciente experiencia. Y como somos peruanos, vamos a tomar la problemática peruana, más que nada la corrupción. Vamos a hablar del primer sombrero, que es el azul, que se llama facilitador. Como podemos decir, en el primer aprendizaje que deja la lectura sobre la corrupción del Perú, se trata de un problema estructural y concurrente, vinculado al mal uso de poder desde la década de los 90 en el gobierno de Fujimori. El texto nos muestra que no se resuelve únicamente con cambios en gobierno, ya que la mayoría de presidentes hasta el 2018, y podría decir que hasta el día de hoy, han sido investigados por actos similares, ya que en cuanto a la responsabilidad ciudadana se evidencia que es fundamental, ya que un 80% de los peruanos se siente perjudicado por la corrupción y la presión social, ya que es decisiva para respaldar a la campaña de Martín Vizcarra y a la aprobación de reformas mediante referéndum del 2018. Además, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación resalta que el rol de las víctimas para concientizar a la población sobre las consecuencias de la corrupción. Luego continuamos con el sombrero blanco, que son hechos y datos. El texto nos menciona que varios casos específicos de corrupción y consecuencia, entre ellos están los Valdividos durante el gobierno de Fujimori, que provocaron una grave crisis de corrupción y pérdida legítima del Estado. También se cita el caso de Odebrecht o Lava Jato, donde se pagaron coimas a expresidentes y se financió ilícitamente campañas políticas, lo que generó inestabilidad. La renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, la prisión preventiva de Ollanta Humala y Keiko Fujimori
Asimismo, se menciona que el escándalo de los cuellos blancos de Puerto, una red de jueces y fiscales corruptos que causó descontrolado masivo y motivó la reforma del Ministerio Público y de la Junta Nacional de Justicia. En conjunto, en estos casos, dejaron como consecuencia desconfianza en las instituciones, afectando a los más vulnerables y la creación de organismos anticorruptos, como la Comisión Nacional Anticorrupción del 2002. Ahora continuamos con los otros dos sombreros, que serían el sombrero rojo y el sombrero negro. El sombrero rojo llamado sentimientos, intuición. ¿Qué podemos decir que al profundizar en estos casos, lo primero que surge es una profunda indignación de parte de la comunidad y una sensación de desamparo, ya que no es para menos, como las fuentes nos dicen que el 80% de los peruanos nos sentimos víctimas directas de abusos de la coima o extorsión. Es frustrante sentir que la corrupción no es algo lejano, sino un problema que ocupa el segundo lugar en nuestras preocupaciones diarias y que golpea con fuerza a los más humildes. Ver que casi todos los presidentes que hemos tenido desde el año 80, mejor dicho, desde el año 90 hasta el 2008 y podría decir que hasta el año actual, han terminado envueltos en investigaciones o juicios que te generan desconfianza legítima. Y es como si el contrato de confianza entre el ciudadano y el Estado estuviera roto por completo, o mejor dicho, que ni siquiera empieza antes que hacen sus campañas. Luego continuamos con el sombrero negro, que se titula Peligros, dificultades y riesgos. Si analizamos de una forma más crítica y rigurosa, los efectos negativos para el país son devastadores y van mucho más allá de un sentimiento. La democracia peruana está en una de las crisis más legítimas constantes porque una de las redes de corrupción, como el caso de los cuellos blancos del puerto, han logrado infiltrarse incluso en el Poder Judicial y la Fiscalía. ¿Cómo es esto posible? Esto es gravísimo porque significa que quienes deben garantizarnos justicia estaban y en realidad negociando penas y favores ilícitos. Al final, el mayor riesgo es que nos acostumbremos a vivir en un sistema donde las instituciones no funcionan por el bien común, sino por intereses criminales, lo que debilita el Estado de Derecho y frena cualquier intento de red de desarrollo o progreso social. Luego continuamos con los últimos dos sombreros, que sería el sombrero amarillo y el sombrero verde. El sombrero amarillo como un busca el lado positivo, en donde hablamos que después de 2020 se ven varios casos de avance en la Comisión de la Verdad y Reconciliación, ya que hizo que las víctimas visualizaran las consecuencias de la corrupción y concientizaran de la corrupción. En 2002 se creó la Comisión Anticorrupción durante el gobierno de Toledo en 2018 a 2019. El rechazo ciudadano por la destitución de los fiscales del caso Lavajato llevó a Vizcarra a impulsar reformas que fueron aprobadas por referéndum: reforma del Ministerio Público, reforma electoral, reforma del Consejo Nacional de la Magistratura y la no reelección de congresistas con apoyo de la población. Luego continuamos con el caso, con el sombrero verde, que el texto nos indica que es mejor prevenir que darle más poder al ciudadano, como los OCR de Ecuador, que denunciaron corrupción en instituciones públicas, desde la escuela o comunidad. Se puede aplicar eso con vertidas escolares y vecinales, presupuestos participativos para fiscalizar recursos de APAFA u obras locales y educación en ética y transparencia desde temprana edad para normalizar la denuncia de estos actos irregulares. Como conclusión, junto con mi grupo, hemos llegado a al mismo punto. En el caso nos muestra claramente un acto de corrupción disfrazado de un impacto positivo para una comunidad. Si bien, como dijimos en uno de nuestros primeros puntos, si bien una obra va a haber otra, es decir, una obra se queda sin lo que es el material primordial. Como se firma ahí, si vamos a utilizar 200.000 soles para una obra, se tiene que utilizar eso. ¿Por qué? Porque el presupuesto está concretizado. Aparte que malversar fondos es ilegal. Aunque eso ya todos sabemos y sinceramente al parecer hasta el día de hoy nadie le toma en cuenta. Sin embargo, nos hemos dado cuenta que existe una comisión que está contra de eso, como podemos decir que es la Comisión de la Verdad, que fue creada en el 2002, y la Comisión Nacional de la Anticorrupción, que fue durante el gobierno de Toledo. Por ello, hasta aquí queda hoy nuestra exposición de este caso. Muchísimas gracias.